Antier, Tailandia tuvo elecciones y los resultados eran muy obvios para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que la mayoría de las personas le atinaran. De hecho, la mayoría de las personas por fuera de Tailandia se equivocaron en su predicción de qué iba a pasar en ese país. Porque lo que esperaban las personas en Tailandia, pero no las encuestas ni las personas por fuera, era que la derecha se iba a afianzar como la gran ganadora de la contienda electoral. Es una victoria bastante consolidada del partido Phum Jay Thai, el partido de derecha conservadora, en contra de quienes la mayoría de personas pensaban que iban a ganar, el Partido Popular, que es de centro izquierda moderada. En realidad la victoria no fue tan holgada como lo que pensamos. El Phum Jay Thai sacó solo 29.9% del voto. De hecho, en cierto, pues depende de cómo cuentan los votos, el Partido Popular sacó esencialmente lo mismo y pues corresponde mucho más a un voto muy eficiente, es decir, un voto que se esparció a través de todo el país y logró ganar en más distritos electorales, mientras que el del Partido Popular estuvo súper concentrado en ciudades grandes y en especial en Bangkok. Lo curioso es que las encuestas daban prácticamente por sentada la victoria del Partido Popular, aunque se había disminuido un poquito la diferencia en los resultados antes de las elecciones. Si recuerdan, hace 3 años, cuando fueron las últimas elecciones, este partido no existía, se llamaba El Poder del Pueblo y estaba un poquito organizado de una forma un poquito distinta. El gobierno conservador actual, liderado por quienes ganaron las elecciones, había prohibido a ese partido, le había quitado un montón de recursos y prácticamente entonces el Partido Popular se veía como la venganza de la democracia contra un sistema autoritario. Tailandia no tiene la mala fama que tienen muchos de sus vecinos como Myanmar, China o Vietnam, pero igualmente es una sociedad bastante autoritaria donde hay muchas limitaciones a la democracia en el país. La más importante es la existencia de leyes de lesa majestad, como las llaman, que básicamente lo que dicen es que es un delito insultar o cuestionar al rey. Y esto implica también que es un delito insultar o cuestionar su autoridad real. De nuevo, hablamos mucho de los problemas del islamismo como fuerza política o el cristianismo radical como fuerza política, pero no hablamos que el budismo político también puede ser supremamente conservador, reaccionario y negativo para las democracias. Esta ha sido la principal razón por la cual han prohibido una y otra vez al Partido Popular, primero cuando se llamaba el partido El Futuro Adelante en 2020 y luego en adelante, pues Movimiento hacia Adelante en 2024. Lo que pasa es que básicamente ellos quieren eliminar estas leyes de lesa majestad y permitir cierto grado de libertad de expresión, mientras que todo el gobierno tailandés lo prohíbe. Y fue por esto que los prohibieron. Así no los hubieran prohibido, probablemente no hubieran podido lograrlo, pensando que la última vez que pasó algo parecido y hubo una crisis atada a las leyes de lesa majestad, el ejército tailandés hizo un golpe de estado y echó al gobierno que estaba existiendo, o bueno, al gobierno que estaba en crisis en ese momento. En realidad es en esta falta de confianza en el sistema y en esta falta de esperanza que algo puede cambiar que se puede explicar la derrota del Partido Popular, porque en realidad la participación bajó un montón, por casi 11 puntos desde las últimas elecciones. Estos 11 puntos corresponden a votantes desilusionados del partido que ya no quieren realmente apoyarlo, en parte porque dentro de este marco de tanta prohibición y tanta restricción, a ellos les ha tocado actuar de una forma un poquito distinta a la que de pronto se esperaría. Uno de los puntos más importantes es que entre el Partido Popular y el Phum Jay Thai debería haber mucha hostilidad, ¿cierto? Son dos partidos que corresponden a elementos completamente diferentes de la cultura y sociedad tailandesa. Uno, un partido que responde a la juventud, a los deseos del cambio y a los deseos de democratización de Tailandia. Otro, un partido que corresponde con casi totalidad a la antigua guardia, al ejército, al rey y al conservatismo tradicional del país. El gobierno actual, sin embargo, tuvo que depender en más de una ocasión de la abstención de votos para tumbarlo de la izquierda. Es decir, luego de que se cayera la coalición de gobierno entre el Phum Jay Thai y Pheu Thai, que es el segundo partido más grande y es como liberal, pero realmente es como muy oportunista, entonces empezaron a depender mucho de que el Partido Popular empezara a votar de cierta forma a favor del gobierno. Y esto fue lo que lo salvó en todos los votos, incluso a pesar de varios cambios en gobierno y la total inestabilidad política de Tailandia, que ha llevado a que hubiera 3 primeros ministros en 2024 y otros 3 en 2025. En este contexto parece bastante claro el por qué muchos votantes tailandeses pensaron no vale la pena salir a votar, yo para qué voy a apoyar este sistema corrupto, mejor no hago nada. A pesar de esto, las elecciones no fueron un total fracaso para el Partido Popular porque, además del Congreso, se estaba votando un referendo. El referendo por el cual ellos decidieron tragarse el sapo de apoyar a un gobierno que tanto odiaban y entrar un poquito a la coalición de gobierno de derecha conservadora.
Este referendo lo que busca es la expedición de una nueva constitución en Tailandia. Como saben, las constituciones son las leyes más importantes del país, las que definen cómo funciona la sociedad, y la constitución actual, que es de 2017, viene de este periodo de dictadura militar que hubo en Tailandia después de esas últimas elecciones y esa última crisis electoral. El Partido Popular siempre ha dicho que es esta constitución la que más evita el avance del pueblo tailandés, y hasta cierto punto tiene mucha razón. Muchas de estas leyes de lesa majestad y de represión de la oposición vienen de la exagerada influencia política en Tailandia. Por ejemplo, esta foto que yo les mostré para explicarles el partido de derecha tailandés parece que fuera una foto de oficiales del ejército. Pues no, es el gabinete ministerial actual de Tailandia, porque ellos se tienen que vestir como militares, porque es un gabinete que depende enteramente del ejército, no de la votación popular. Hace 3 años, la gran crisis tailandesa fue porque el Senado, que es la Cámara Alta, no permitió que hubiera un gobierno de la mayoría en la Cámara Baja. Básicamente en la Cámara Baja había una mayoría elegida por el pueblo del Partido Progresista, el partido Avanza Tailandia, pero simplemente la Cámara Alta, los militares en la Cámara Alta no dejaron que gobernara. Fue en esta alianza extraña que tuvo que formarse una coalición entre Pheu Thai y el Boom Hai Thai, que causó esta crisis política, porque estos no son aliados naturales y no tenían la capacidad de gobernar por cuenta propia. También es por esta alianza insegura que Tailandia tuvo que responder con tanta fuerza a la crisis fronteriza con Camboya, que en teoría ya estaba resuelta y que no tenía que ser resuelta a través de medios militares. Como lo vimos con Galtieri en las Malvinas, como lo vimos con Maduro en Guyana, cuando los regímenes autoritarios se ven limitados, ellos tratan de buscar aceptación dentro del país atacando un enemigo externo. Y Anutin lo dice directamente, el primer ministro de Tailandia habló de que había que votar por él porque él había traído la grandeza al país en su conflicto con Camboya. Después que la alianza entre los dos partidos se cayera porque se filtró una conversación de Pangotarn Shinawatra, que era la primera ministra anterior, hablando en términos muy cordiales con el líder político de Camboya. Entonces claramente ahora mismo Tailandia tiene un sistema político que está roto, que no permite gobernar y que además le da demasiada influencia a un rey que ya no está presente realmente y a un ejército que es demasiado activo y que evita la democratización. Y por eso es que puede que el Partido Popular se haya salido con un buen golpe político, aceptando la pérdida de estas elecciones, aceptando la desmovilización de su coalición, de quienes votaron por ellos, a cambio de una nueva constitución. El problema es que, como ya lo vimos en Chile durante toda su epopeya constituyente, que los votantes aprueben una constitución en primer lugar no quiere decir que vayan a aprobar la constitución que se escriba después. Y tampoco quiere decir que de todos estos partidos sea el Partido Popular el que determine qué va a estar en esa constitución. Y mucho menos quiere decir que el ejército va a tranquilamente librarse del poder que tenía antes. Una estrategia similar fue intentada por el gobierno de Myanmar hace un par de años y ahora Myanmar está sumido en la peor guerra civil de su historia simplemente porque el ejército no quiso librar el poder. Lo que podemos concluir de estas elecciones no es que el pueblo no quiera cambio, que se está derechizando, lo que sea, es que es difícil luchar contra un sistema donde todo está en contra de las fuerzas que proponen cambios. Y yo creo que esto es una lección muy importante para los países en democracias occidentales, que es que si uno no protege la democracia, a uno se la quitan. Y recuperarla es mucho más difícil que evitar su pérdida inicialmente. Ya veremos si el Partido Popular es capaz de recuperarse de esta derrota o si las élites políticas, económicas y militares de Tailandia lo mantendrán como un país que en teoría está modernizado y atado a la actualidad y atado a Occidente, pero que en realidad simplemente es un régimen autoritario más.